Buenos días. Muy buenos días. Estoy muy contento de poder compartir este momento con todos ustedes en el Club de Lectura Pasajeros en Tránsito, en honor a la doctora Elsa Alvarado Ricor. Aquí tenemos nuestro logo y muchas personas nos colaboran aquí. Nos colaboraron con este logo y quiero dedicar nuestra sesión de hoy a una querida amiga que ha sido gran impulsora de nuestro grupo. Ella es la señora Mati, ¿cuál es el apellido? Núñez, Mati Núñez. Ella es de Ocú y de Castillero. Es la madre de una querida exalumna, eh, Vicky Carrillo. Y quiero pues que le dediquemos pues esta sesión a ella. Hoy tenemos pues el gran honor de poder hablar de dos escritores muy interesantes. Uno es la escritora Bertalicia Peralta, panameña. Ella se ha dedicado principalmente a cultivar la poesía y también al cuento. Nosotros siempre en nuestras sesiones trabajamos más el cuento, así que hemos leído algunos cuentos de Bertalicia y vamos a comentarlos con ustedes. Y posteriormente vamos a hacer algunos comentarios de la obra y también de todo lo que está en torno a la obra última de García Márquez, que fue publicada por 10 años después de él haber muerto, que es En agosto nos vemos. Así que tenemos ambas obras o ambos autores y lo que es altamente interesante para nosotros. Yo quiero pedirle a Javier Alvarado, que él es conocedor, uno de nuestros grandes poetas, también premiado, que está vinculado a nuestro grupo también, el poeta Javier Alvarado, que nos haga una presentación del perfil de la escritora Bertalicia Peralta, quien ha sido honrada con la mayor premiación de la literatura panameña, que es la condecoración Rogelio Sinal, justamente con motivo este año del aniversario número 122 del poeta Rogelio Sinal, aunque no está muy claro porque algunos dicen, no sé si Fanor está claro en eso, algunos dicen, mi colega Fanor, que también es profesor de literatura, algunos dicen que él nació en 1902, pero él se ponía en 1904 porque él quería aparecer ya como parte de la República de Panamá. Pero los hechos dicen que era 1902, todavía éramos colombianos. ¿Tú qué sabes de eso? Sí, exactamente. Los libros registran dos fechas, pero la que tú dices es muy acertada, sí, porque él no quería ser colombiano, así que sí, de hecho quería pertenecer a una república. Muy bien. Entonces, si contamos desde 1902, este 25 de abril se cumplieron 122 años del nacimiento del gran escritor panameño, cultivó todos los géneros Rogelio Sinal. Y ese es el premio que se le dio a Bertalicia Peralta. Muchísimas gracias, Javier, por esa presentación de Bertalicia. Y ahora quiero solicitarle a una de nuestras colegas, uno de nuestros colegas, Madi, le decimos Madi, pero es Rosa Madiedo, que nos lea unos versos de Bertalicia Peralta. Gracias, muy buenos días. Voy a leer Poemas del Alma, La única mujer. La única mujer que puede ser es la que sabe que el sol para su vida empieza ahora. La que no derrama lágrimas, sino dardos para sembrar la alambrada de su territorio. La que no comete ruegos, la que opina y levanta su cabeza y agita su cuerpo y es tierna sin vergüenza y dura sin odios. La que desprende el alfabeto de la sumisión y camina erguida. La que no le teme a la soledad porque siempre ha estado sola, la que deja pasar los alaridos grotescos de la violencia y la que ejecuta con gracia lo que se libera en el amor pleno que la ama. La única mujer que puede ser la única es la que dolorida y limpia decide por sí misma salir de su prehistoria. Poema de Bertalicia Peralta, La única mujer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Madi, por
leernos pues, este poema de Berta Alicia Peralta. Y me gustaría ahora que nosotros pudiéramos hacer algunos comentarios de los cuentos que tuvimos oportunidad de leer de Berta Alicia y de alguna manera pues homenajearla por el homenaje que el país, la patria, Panamá le ha hecho. Todos estamos de acuerdo. Esa condecoración que fue justamente otorgada en el Teatro Nacional en una sesión especial que estuvo presidida por 3 ministros, el ministro de la Presidencia, la ministra de Educación y la ministra de Cultura, y vamos a decir, la selección de Berta Alicia fue a cargo del Consejo Nacional de Escritores, que hay varios amigos allí, uno Javier Alvarado, la vicepresidenta es un miembro de este grupo, que es la doctora Elo Urriola. Así que vamos a hacer algunas anotaciones de los cuentos de Berta Alicia Peralta, porque como dije anteriormente, ella es poeta y también es cuentista. Comenzamos por Ixel Mecot. Muy buenas, yo soy Ixel Mecot. Voy a referirme al cuento de una tal Juliana. Me gustó primero, se veía como en escena, como que fuera, hay algo como de presentación, primero el entorno, la persona, los personajes, y después se desarrolla la trama. Era como si yo estuviera viendo una película. Y habla pues sobre una mujer sin un hijo y cómo salir de un entorno difícil. Entonces al final sí está el final siempre, aunque ya yo ese final lo presentía por cómo se van dando los acontecimientos, la presentación de todo lo que se da y la descripción de los personajes, porque no quiero decir final, porque eso lo van a leer los lectores. El final, pues, si bien es cierto, me lo esperaba, me gustó cómo se presentó. Fue una lectura que atrapa también, se lee de una sola vuelta y se ve la destreza de la escritura al presentarla. Una escena, un acontecimiento que bien puede ser visto en cualquiera de nuestros barrios, en cualquiera de nuestros países, en la temática que se está tratando. Gracias. Sí, eso creo que es realmente importante y lo venía conversando con Excel, de que realmente podemos juzgar la situación desde acá, desde el otro barrio, vamos a llamarlo así, donde hay oportunidades, donde se nos abre un mundo diferente. Pero indudablemente hay una destreza enorme en casi un documento de denuncia, porque en realidad es fácil juzgar. Voy a seguir con las mismas palabras desde el otro barrio, pero son soluciones para ese barrio. Y realmente además no es la única autora que hemos leído en una situación de denuncia tan fuerte, y siempre me llama la atención la capacidad de hacer la denuncia con tan hermosas palabras, que es como solo los juegos que la literatura puede hacer, porque la fotografía no podría hacer eso, la pintura no podría hacer eso, pero realmente son denuncias hermosas de muchos cuentos que hemos estado leyendo y que, bueno, en mi caso me hacen mucho reflexionar cuáles son las oportunidades para nosotros, cómo podemos ver la vida. Y yo que me dedico a trabajar con niños y adolescentes y eso, pues es doloroso ver que no hay las mismas oportunidades para todos. Bueno, Octavio Castillo. Soy Octavio Castillo. Bueno, yo leí esto, me gustó, lo mismo me encantó esta parte de decirnos el final sin escribir, ¿no? Cualquiera lo deduce cuando está leyendo. Desarrolla el cuento de una manera muy expresiva, muy de nosotros, como muy panameños, para poderlo entender, igual, como una película, y la forma en que las expresiones naturales de los personajes, conocidos de oído o de lectura de otros ámbitos, pero que son netamente panameños. Y eso fue
lo que me agarró ahí el cuento. Y bueno, tuve la oportunidad de escucharlo 2 veces porque lo escuché y leerlo una vez, y es magistral. Y es una panameña, como dijo el profesor, de repente se nos perdió en un momento dado, pero qué bueno rescatarla ahora, ¿no? Porque son estas literaturas las que deben ir a nuestra escuela. Gracias. Muy bien. Mali, Sí, gracias, nuevamente. Fíjense, yo le leí 2 veces el cuento y me sorprendió. Es una tal Juliana. Una tal Juliana, sí. Una tal Juliana. Me sorprendió la habilidad de ella porque les digo que a mí me confundió. Cuando leo un párrafo, leo el otro, veo los personajes, están entrelazados, hay un vínculo conector, que es la madre, pero siente uno que son 2 personajes diferentes, porque los plasma de una manera tan independiente y tan específica, una mujer, un hombre, sus características. Y cuando vamos avanzando en la lectura, la trama, darse cuenta de que siempre se trató de la tal Juliana. Entonces, es asombroso. La verdad es que a mí me sorprendió eso, lo descubrí en la segunda lectura que leía el cuento, de que ella esté hablando en párrafos separados de todas esas características, porque describe tan bien al personaje, a una mujer, pues, en este mundo, y a un hombre tan caballero, con su madre, ambos preocupados por el beneficio, el bienestar de su mamá. Pero hay un vínculo conector y ese se descubre pues al final, pero la verdad es que es una manera como que me gustó, o sea, fue como algo de estos misterios así como de Agatha Christie, o sea, ¿quién es ese personaje y qué es lo que está pasando con ese personaje? Aparte de eso, la parte novelesca esta de trama, del homicidio que hay acá, pero también narrado, o sea, es narrado y este personaje pues sigue con su vida, pero lucha por sus objetivos. Y hay una madre que está también allí que tiene que saber cuál es ese oficio del hijo, pero que habla de una manera, siento yo que también es esa crítica de a veces nosotros criticamos las situaciones, pero nos beneficiamos de los resultados. Y ahí lo vi en la madre que se está beneficiando de esa situación, pero cuando ella le dice al hijo, me olvidé decirte que en la noche una tal Juliana, un travesti, y creo que lo dice de una manera que me demuestra también su nivel de educación bajo, asexual. Entonces, la verdad es que la obra es magistral. Es fabulosa, hay que leerla, la invitación está. Muy bien, adelante. Mónica Guardia. Me encantó lo que han dicho ustedes. Por ejemplo, tú decías que lo habías visto desde el otro lado, y entonces eso me gusta porque también, o sea, el juicio fácil ese de condenar a alguien sin entender la realidad, ¿no? También me gustó la impotencia, o sea, entendí la impotencia de ese hombre, que por más de haberse esforzado siempre, de haber hecho todo lo que tenía que hacer dentro de sus posibilidades para ser exitoso y lograr las metas de su vida, se le tronca por una cosa tan injusta, ¿no? Y entonces como que allí es como, digamos, una alerta de dónde surge la violencia a veces, ¿no? De las injusticias. Y también quería decir, ustedes mencionaron que uno podía predecir lo que iba a pasar. Y lo magistral del cuento es que en una oración se predice lo que va a pasar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, soy Rafael Candanedo y yo quiero referirme pues, a los 3 cuentos, tener los 3 cuentos que leí para esta sesión. Uno es El retrato del abuelo, sí, El retrato del abuelo, el otro es, ustedes están hablando, una tal Juliana, y uno tercero que impactó mucho, el Guayacán de marzo. Y bueno, en todos hay primero una confrontación con la realidad, ver las cosas de otra perspectiva. En los 3 tengo que señalar mucho lo que se ha dicho aquí, que son cuentos cinematográficos, uno los puede ver con mucha descripción, y lo otro que son símbolos. O sea, ella trabaja mucho la simbología. En los 3 cuentos uno puede ver. Y específicamente sobre lo que se hablaba de la tal Juliana, o sea, toda la paradoja, todo el problema de la sexualidad, el problema también de
o sea, hueles, o sea, ahí están los olores y los sabores de el barrio. Allí lo sienten, los olores, los sabores del barrio. Y me recuerda algo que tiene que ver con la canción Pablo Pueblo de Rubén Blades, que por más que la gente quiera salirse de ese entorno, casi que no puede salir allí. Es como el mito de Sísifo, que iba subiendo la roca hasta allá arriba y cuando ya estaba ya casi arriba, que estaba, vuelve para acá. Entonces me recuerda, ese cuento me recuerda con ese mito y de alguna manera es nuestra realidad, esa es la realidad que nosotros vivimos. Hay algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, algo que se escucha mucho ahora, es que ella la pone en la frase, dice que no es lo mismo ser estrella que estar estrellado. Ahora se usa mucho con la estrella de la educación. O sea, es una frase antes de que este gobierno sacara esa idea de la estrella de la educación, y es una frase muy panameña. Incluso aparece ahí estar en la lama, que también, entonces ella dosifica expresiones panameñas que son de nuestro cotidiano vivir. Y de manera especial, el cuento El retrato del abuelo es impresionante porque ese cuento es toda una metáfora también de los problemas. O sea, cuando tú desapareces del radar de la gente y la foto se deshace, la fotografía del abuelo se deshace, los cristales del niño de manera accidental lo echa y ya terminas, o sea, casi que, como dicen, te mueres cuando te olvidan. Entonces desaparece el último documento que era del abuelo. Y en el caso del Guayacán, en realidad es un cuento impresionante, muy narrador en primera persona, pero en tercera persona, perdón. Pero ocurre, o sea, todo el problema de la mujer. O sea, visto en su, vamos a decir, en la carne propia, como esta mujer que tiene sus niños, tiene 3 niños, se asocia con este hombre que llega, se instala allí, ella no consigue superar nada, el hombre no se lo permite, o sea, se queda allí sin poder avanzar y finalmente eh, él quiere tener un hijo con ella y ella no quiere. Entonces ella sale embarazada y finalmente él se encarga de decirle a todo el mundo que ella está embarazada y ella está ocultando ese embarazo porque ella quiere abortarlo. Y finalmente ocurre un aborto allí. Me parece, es un cuento ya de hace buen rato y es un cuento que trae un problema que está aquí en la campaña electoral, está en todas partes, el tema del aborto. Ella toma esa decisión y finalmente él, que le había dicho a todos los amigos, a todo el vecindario, que ella estaba embarazada y que iba a tener un hijo, ella lo amenaza y le dice, yo voy a sacarme este efecto, o lo que sea. Y entonces ella, el tipo le dice, si lo haces te mato. Y finalmente ella dice, mira, conociéndolo él me va a matar. Así que ella termina matándolo. Y lo entierra. De los vecinos dice que van y le preguntan, ¿y dónde? Primero, ¿dónde está el embarazo? Si no está embarazada. Él fue el que se encargó de decirlo, porque él quería tenerlo. Y por otro lado, él quería pues que ella lo tuviera, y por otro lado, él dice, ¿y dónde está? Él dice, bueno, él se fue ya, así como llegó, se fue, y posiblemente, y dijo que hasta se embarcaría allí, no sabemos más de él, y entonces ella lo enterró en un lugar y él sembró un guayacán que iba a florecer y todo, ¿no? Entonces es un cuento realmente fuerte, interesante, de mucha simbología. Creo que ella trabaja la simbología y además no son cuentos extraños de nuestra realidad, son nuestra realidad como nosotros la vivimos. ¿Ibas a decir algo? Sí, si me permite. Sí, claro, por favor.
Sí, buenos días. Bueno, me disculpa, yo vengo de Colombia, yo tengo Sí. 4 horas de estar en la Sí. carretera. Buenos días, voy a participar con una parte técnica. En 2020, poco antes de la pandemia, me tocó capacitar 3 grupos de docentes en la normal de Santiago y pude captar que en la lectura de cuentos generalmente nos quedamos con la fábula nada más y no analizamos lo que es la obra. Entonces, me he escrito aquí la especialización sobre la partida de cirugía de la lectura. En sentido figurado, realizar una lectura es como la operación que va a ejecutar un cirujano. Debemos seguir una serie de pasos para que esta actividad literaria llegue a una culminación exitosa. Lo primero es conocer al paciente, o sea, el libro. Una revisión general, su parte, el título, autor, edición, etc. Empieza a auscultarlo, le examinas el título, qué te sugiere, es revelador, es directo o indirecto, te brinda alguna pista de lo que se avecina en su contexto, te permite hacer deducciones, ideas adelantadas, las palabras que lo forman las conoces, las has manejado con antelación, es nada más el título. A continuación examinas el epígrafe, en este caso el epígrafe era leer es un placer, no es un castigo, es lo que generalmente hacemos en la escuela primaria. Yo trabajé 19 años con primaria y 14 en secundaria. El castigo va para la biblioteca como si fuera una prisión. Como tercer paso harás una lectura rápida, silenciosa, para formarte una idea general del argumento. Bueno, ya como médico literario has procedido con 3 revisiones importantes. Tu diagnóstico está empezando. Te has formado una idea más clara del contenido. Recuerda que ya hiciste una lectura exploratoria a grosso modo. ¿Es a grosso modo o grosso modo? Grosso modo, correcto. Está en discusión. Como cuarto paso, procederás a examinar detallando la lectura, o sea, vas a incursionar en la actividad lectora de manera científica, analítica, te vas a implicar en los párrafos, vas a descubrir en ello la parte medular, la idea central. En un párrafo hay un mundo de información. Ahora tendrás que aplicar un elemento básico para la comprensión lectora, que es la concentración, que no es otra cosa que sumirte, adentrarte, vivir el cuento, la fábula, el relato, interactuar con el texto y convertirte en personaje y coautor. Hemingway, cuando escribió El viaje del mar, dormía en una canoa y con una red encima como mano. En ese laboratorio de la lectura vas a detectar una bacteria, entre comillas, o escollos que deberás de eliminar. Si no lo haces, estarás dejando gérmenes que afectarán la captación o comprensión de lo que estás leyendo. Esos percances o barreras se presentan como vocablos que no son de tu dominio. Harás un alto, lo subrayarás para combatirlo usando el diccionario o el internet que hablan. Recuerdo cuando estaba en primaria, yo leí como una fabulita de un perro que corría venido sobre el río Nilo y le decía un taimado cocodrilo, le decía, bebe quieto, o sea, para poder agarrarlo. Yo recuerdo que le pregunté a la maestra, ¿qué es taimado? Nunca me contestó. Entonces, decía de esos vocablos están un poquito, a veces son palabras sueltas, frases enteras que encierran datos elementales. No puedes olvidarlo, tendrás que despejarlo. Gran cantidad de cuentos en la actualidad no son lineales. La mayoría de ellos ofrecen una serie de figuras estilísticas, recursos técnicos para que el lector sea proactivo, que se transforme en su crítico literario. Leer un libro, un cuento, un relato es un acuerdo entre el autor y el lector. No puedes conformarte con la lectura de la anécdota, que es lo que estamos haciendo, o la fábula. Tienes que leer entre líneas el intertexto, lo que yace en su suelo literario. Tendrás que rebuscar lo que el autor no te expresó, pero te lo sugirió, lo que te está revelando en silencio. Tienes que descifrar lo que no te dijo, descubrir la verdadera intención del autor, que podría ser de manera oculta una crítica social, política, educativa, una burla contra ciertos personajes. Y, en fin, las lecturas presentan diversos propósitos. Si logras descubrirlo, estás aprendiendo a captar, a interpretar, estás evolucionando de lector ingenuo a lector analítico, asentado al fabuloso mundo de la comprensión lectora. Al terminar la lectura, hará tu diagnóstico, o sea, el resumen. Encontrarás más preguntas que respuestas.
Los cuentos de la actualidad te abren esa ventana al cuestionamiento. No todos tendrán un final cerrado. Algunos te dan la sensación al terminar la lectura que están incompletos, que les falta algo, cuando la realidad es que por falta de concentración se te pasaron detalles elementales y la comprensión de tu lectura quedó a medio. Profesor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fanor Castillo, querido amigo y profesor. Ojalá nos pueda dar copia de ese documento para colgarlo en nuestro... Nosotros tenemos nuestra cuenta en... Bueno, estamos ya creando también un sitio web. Tenemos nuestra cuenta en Facebook. Tenemos una cuenta en Facebook y otra en Instagram. En Facebook es el Club de Lectura Abierto de Panamá y el de Instagram se llama Pasajeros en Tránsito, que es en honor pues, al poemario de la doctora Elsa Loredo Ricor, que por lo que nos hacemos homenaje pues, a ella, ¿no? Bueno, esta primera vuelta que hemos... ¿Usted va a decir algo sobre Bertalicia? No. Bueno, vamos a seguir. Muchísimas gracias por las opiniones sobre los criterios sobre los cuentos de Bertalicia. Esta es solo una pequeña puntada, ¿no? Podemos estudiar mucho más. Ojalá las personas que ven este programa puedan interesarse por conocer más la cuentística de Bertalicia Peralta y, por supuesto, la poesía también de ella. Así que agradezco mucho esta sesión y vamos con el segundo autor de nuestra sesión de hoy, que es Gabriel García Márquez. A mí me gustaría que Octavio, que conoce más, bueno, pero diga algo de García Márquez, después vamos a pedirle a Excel que nos lea, sí, primero hable algo de García Márquez y también le podemos pedir a Fanor que diga algo breve. Bueno, como conocemos todos acá, Gabriel García Márquez, pues, un poeta, escritor, periodista colombiano, que ha sido referente para todos nosotros que estamos aquí y creo que sigue siendo referencia para toda Latinoamérica. Ha escrito ensayos, cuentos, novelas, periodista. De hecho, pues, aquí leímos El amor y otros demonios, su novela preciosa para mí, creo que para ustedes también tienen el mismo. Y es un autor que, pues, como lo dije en el principio, es una referencia para todos nosotros, ha encaminado al periodismo, trata en estos momentos a través de su fundación también darle el realce que tiene el periodismo en este momento que está muy golpeado. Así que no nos creamos, creo que si él nos va a leer un poema, ¿verdad? No, voy a leerles un fragmento del libro que vamos a comentar. El libro que vamos a comentar es el último libro de García Márquez, que fue publicado 10 años después de su muerte, ¿no? Es en agosto nos vemos. Adelante, Isabel. Se llamaba Magdalena Valle. Había cumplido 46 años, nacida 27 de un matrimonio bien avenido, con un hombre que amaba y que la amaba, y con la cual se casó sin terminar la carrera de artes y letras. Todavía virgen y sin noviazgos anteriores, su madre había sido una célebre maestra de primaria montessoriana, que a pesar de sus méritos no quiso ser más hasta su último aliento. Ana Magdalena heredó de ella el esplendor de los ojos dorados, la virtud de pocas palabras y la inteligencia para manejar el temple de su carácter. Era de familia de músicos. Su padre había sido maestro de piano y director del Conservatorio Provincial durante 40 años. Su marido también, hijo de músicos y director de orquesta, sustituyó a su maestro. Bien. Muchísimas gracias, Isel, por este fragmento, ¿no?, de la narrativa de García Márquez y concretamente pues de esta novela. Es una novela corta y propongo lo siguiente, que
primero hagamos algunos comentarios sobre la novela a manera interna y hacemos una segunda vuelta para hablar de todo lo que significa haberla publicado, la misma figura de García Márquez, creo que podemos hablar. Hay todo un debate si se debió publicar o no debió publicarse. Creo que todos nosotros tenemos un criterio y lo podemos usar. Pero me gustaría que primero hablemos concretamente sobre la novela. Yo comienzo, pues yo quiero decir algo y es que yo siento, bueno, la novela tiene 6 capítulos y ellos son diferentes. Los primeros capítulos son el García Márquez que nosotros conocemos, o sea, su estilo ya totalmente refinado, su fórmula. Me llama la atención que el protagonista sea una mujer, casi siempre. En las otras, el coronel no tiene quien le escriba, las otras novelas, 100 años de soledad, el crónico de una muerte anunciada, son varones los protagonistas. En este caso es una mujer. Me llama mucho la atención el apellido que le pone, que es de alguna manera un homenaje a uno de los grandes compositores de nuestra música. Es una obra que tiene mucha referencia a la música clásica y comenzando ya con el nombre, le pone ese apellido, perdón, a Ana Magdalena. Me parece pues muy interesante. Me gustó mucho cómo él, en su estilo, pues describe al esposo de Ana Magdalena, cómo describe a la hija de ellos, ¿no? Yo recuerdo cómo se llamaba, bueno, Micaela, cómo la describe, o sea, uno se da cuenta esos personajes, dos mujeres, un varón. Hay otros personajes, pero desde el punto de vista, digamos, narrativo, yo veo en esos primeros capítulos, sobre todo, que son los más coherentes. Hay otros capítulos que no hay tanta coherencia, ahí hay algunos de falsa, algunas cuestiones que tienen que ver con la segunda discusión, que es el valor literario, o si debió publicarse o no. Está pues ese García Márquez que conocemos, intenso en la descripción, muy preciso de lo que él quiere decir. También ese tono que es el de él, ¿no? Y por supuesto que todas las cuestiones que ocurren en esta historia, ¿no? Vamos a decir, la sorpresa que nos vamos y cómo lo va manteniendo en el suspenso la obra. Eso es lo que quisiera decir en esta primera vuelta. No sé, Octavio, si va a decir. Sí, a mí también me llamó la atención la forma que estaba escrita. Que vemos cómo describe los personajes, cómo vemos el entorno del matrimonio allí, cómo lo describe, llega esta señora de desliz, todos estos 4 viajes que hizo, como producto de la descripción que hace del esposo y del entorno familiar. Ahí hace una pequeña denuncia en ese sentido. Lo que no me gustó es como que al final, que es lo que hablamos, que después vamos a comentar, que pareciera que no fuera la narración de él. Siento también que en todo siempre no podemos estar de acuerdo en lo que leemos, ¿verdad? Yo en este caso, a pesar de que lo leí 2 veces, me recordó Noticias de un secuestro. Sí. No sé por qué, pero me es difícil esa lectura de Noticias de un secuestro, y esta también me fue bastante difícil. No como otras narraciones de él, como 100 años de soledad, o el amor y otro demonios. Exacto. O el amor en los tiempos de cólera. Exacto. Entonces allí es que siento ese, está Gabriel García Márquez, pero hay algo. ¿Mali? Sí, bueno, a mí también la primera parte es encontrar esos detalles del autor que a veces uno lee las líneas y te sacan una sonrisa. O sea, hay pasajes ahí que uno lo hace, o sea, es espontáneo, tiene una habilidad que a mí me maravilla.
Habla sobre esta señora Magdalena Bash, su historia, su vida. Creo que la empodera, aunque en una visión un poco que nosotros podemos cuestionar en el tema este. Sin embargo, presenta a una mujer casada, estable, con un matrimonio feliz, que de hecho continúa siendo hasta el final. O sea, ese matrimonio, a pesar de esta situación, se fortalece. Creo que esas situaciones de las vivencias de ella en esa isla, y recalco aquí que fueron primero 8 años, cuando esto empieza a pasar es en el octavo, creo que en el octavo año. Sí. O sea, ella pasó 8 años viajando normal, no pasó nada. En ese viaje ocurre esto donde ella pues se transforma o ella se redescubre de una manera y toma pues ese control de su vida y algunos podemos criticarlo, o sea, podemos decir porque tenemos aquí un estereotipo. La mujer siempre es la que se sanciona versus el hombre, que de repente esa conducta es normal en el hombre, o sea, en el hombre es, lo aplaudimos, está perfecto, ese es tremendo hombre, sin embargo, en una mujer esto es, inclusive ella misma, creo que es una denuncia, como manifestaba acá el compañero, denuncia que encontramos en la obra, porque ella es inclusive este personaje, Magdalena Bash, la que cuestiona a la hija por conductas que también estaba teniendo que podemos homologar. Y la cuestiona y salta con la expresión esta, pues, pintoresca del autor, que yo lo repito. Pero muy bueno, a mí me gustó mucho la obra, sobre todo esa conducción de la vida de ella, o sea, ella tomó control, quizás no de manera correcta, pero toma control, se redescubre y solidifica o fundamenta su relación matrimonial. Y algo importante, o sea, ambos hacen esta comparación, tanto ella como el esposo. Se dan estas relaciones, pero no se da una infidelidad. Cuando se va a dar la infidelidad, ella decide cortar con esa situación, finalizarlo y retomar su vida. Entonces yo creo que la obra, a mí me gusta mucho la obra. Sí, es difícil el tema, es difícil, pero muy buena la obra, me gustó. Adelante. Sí. ¿Neida? Bueno, yo precisamente, antes de... Adelante. A mí la verdad me encantó la obra. Me encantó su denuncia. Hice el primer análisis de cómo habían cambiado los capítulos, vamos a llamarlo así. Pero vi en cambio un García Márquez más moderno, vamos a llamarlo así, más situado en mi época. Esta época de denuncia, o sea, que él comenzó como lo vimos en todos los libros que nos han apasionado, y entonces fue descriptivo, claro, maravilloso de ese matrimonio perfecto, de la música, de todas las cosas habidas y por haber que siempre nos encantan, y del amor perfecto, así como el de 100 años de soledad, aunque no era nada de ético, vamos a llamarlo así. Pero después vi la evolución de su literatura, con todo respeto, como también la evolución de la propia obra. O sea, que ella se liberó, él también liberó su pluma, así lo vi yo. Sí. Me pareció que había hecho un cambio y lo digo muy de mí porque yo no soy muy experta en literatura, pero le vi una literatura más limpia, más moderna, menos llena de todas esas cosas que además nos encantan de él. Vamos a estar claros. Y la evolución de ella, como dijo la compañera, vi una mujer que también no solo se liberó, porque García Márquez explica claramente que ella se casa virgen. Entonces, lo que ella debió vivir previo a su matrimonio, lo vivió dentro del matrimonio. Y por eso decide seguir en su matrimonio. Por eso me parece tan libre la forma en que él presenta esa liberación de la mujer, donde ella sí decide, pero ya no porque era un matrimonio, o porque toca ser virgen, o porque toca todas estas cosas, pero ella decide eso. Y por supuesto, lo que ustedes han explicado, el paralelismo con la vida de su hija, que tanto el esposo como ella tuvieron que aceptar, porque ellos también eran una pareja con un formalismo, y esta niña pues tenía otro formalismo. Por eso vuelvo... Y además que en ese mundo. Y además, por eso, la dualidad, ahí va a decir, ella no solo tenía ese formalismo, sino que entonces volvía como si nos echáramos para atrás en el tiempo, como muchas otras obras de él, y ella quería ser monja, aunque vivía libremente con el novio, ¿no? Entonces, ese antagonismo que se ve en la obra, creo que tal vez lo vivió él mismo en su evolución
de su propia vida y decidió escribir algo con todas estas pinceladas de la vida moderna que nos está costando tanto a todos ver estas cosas como más natural y sobre todo cambios adaptativos en un sistema social. Muchas gracias. Bueno, yo coincido con muchas de las cosas aquí dichas. Yo no voy a meterme en la temática porque la temática para mí es, o sea, si algo me ha dado más la literatura, que yo creo que hasta la vida es tener una mente amplia en lo que ve, o sea, no voy a juzgar la temática. Pero para mí, Ana Magdalena, para mí el nombre, Ana Magdalena tiene mucho que ver. Magdalena, porque ella sufrió, sí. Para mí ella sufrió mucho. Ella, si ustedes se ponen a ver, ella tenía el estereotipo de que el matrimonio era hasta el final. La prueba está que al final, cuando abrieron la cuestión, estaba la mamá igualita con su velo y su corona. O sea que en el matrimonio se aguanta de todas maneras todo. Entonces, ella no tenía una individualidad y la forma en que ella esas veces iba allá en agosto a tener, como quien dice, a ser ella misma, en el fondo era buscando, porque también lo decía, el amor verdadero. Ella estaba en búsqueda del amor, en una relación matrimonial que aparentemente muchos la ven como ideal, yo la veía incompleta. Yo veía que ella es una persona que su identidad era uno. Ella estaba en búsqueda de su identidad. Y de esa forma, ella iba a esos encuentros para ser ella misma, pero también para jugar a ser una mujer que va a elegir con quién estar. Y cuando ella veía a la hora de compromiso, pues se alejaba del asunto. Pero ella lloró mucho si vemos, fue muy infeliz en mucho tiempo. Y yo veo que, si bien es cierto, ella se encontró con ella misma, y vamos a ver qué pasó en ese matrimonio, pues, posiblemente se fortaleció. Pero de que ella iba para ser feliz, no, ella iba porque ella sufría y ella se sentía, el personaje que vi, se sentía muy infeliz y no tenía, estaba buscando no queda su identidad. Gracias. Bueno, ¿vas a decir algo, Fanor? ¿No? Bueno, mire, yo quiero agregar algo más y ahora hacemos bueno, si alguien quiere, estamos con tiempo, ¿no? Sí. Bueno, mire, yo veo lo siguiente, me gusta mucho la palabra que ha usado Enaida, de liberación. Yo creo que para ella fue una manera de liberación, independientemente de cualquier otra explicación. Fue una manera de liberación. Ella iba a la isla, no solo a honrar a su mamá, que también hay una historia con la mamá. La mamá, la persona, a pesar del vestido de boda y todo eso, había un señor que le iba a poner allí flores a la cuestión que no era el esposo. O sea, casi que se repite la historia. Hasta último momento. Casi que se repite la historia, ¿no? Y entonces, lo que a mí me parece que él, siento yo que trabaja mucho los comportamientos de las personas. Para alguien que tenga que estudiar, vamos a decir, la vida social latinoamericana dentro de 100 años, se va a encontrar que nuestros demonios son huracanes. O sea, algo que sería algo tan sencillo. Y yo leyendo recordaba, yo tuve la oportunidad de vivir en Europa y las europeas siempre hacían, europeas nórdicas o de acá abajo, de Grecia, de Italia, ellas hacían mucha diferencia cómo las latinoamericanas ven el sexo y el amor. Y eso me recordaba mucho cuando estaba leyendo la obra. Y es que, o sea, para ella, para Ana Magdalena, que comparto lo que dice Ixel del nombre, sufrida, Ana Magdalena, esto se convirtió en un laberinto, o sea, no solo un laberinto, o sea, casi como cuando se estaba muriendo Simón Bolívar, que dice, Dios, qué laberinto estoy viviendo, porque te estás muriendo. Para esta mujer fue una especie de muerte, pero al mismo tiempo tuvo que ver con liberación. Y por otro lado, también como un huracán. O sea, esto para ella fue un huracán, o sea, cómo los sentimientos pueden ser tan fuertes más que las propias cosas de la naturaleza, porque el mundo se le acababa, todo lo que ella vivía, lo que ella vivió fue tan fuerte, fue tan dramático por su noche de placer, ¿no? Por su liberación. Ella pensó que el mundo se le acababa.
Y bueno, esos comportamientos creo que él los maneja muy bien. Y lo otro que está relacionado es cómo nuestros demonios personales van rigiendo nuestra vida. O sea, salieron todos sus demonios, los de Ana Magdalena. Entonces, en un mundo también muy vinculado a la cultura, muy vinculado al arte, porque todo está allí. Es más, él es muy exquisito, yo siento, en toda la obra, con el tema de la música. Es una obra que tiene hasta ritmo musical, y está hablando de Mozart, de Bach, de los clásicos, incluso el novio que usted dice era un jazzista, música de jazz, que la pone ahí al mismo nivel de la música clásica. Yo soy partidario, ¿no? No vas a poner el jazz abajo porque nació en New Orleans. O sea, lo pone ahí. Entonces, yo sí creo que los sentimientos, los comportamientos, él los trabaja de una manera, pero... y lo otro que yo pensaba también cuando estaba leyendo, me pensaba tantas cosas, es lo difícil que es, pero al mismo tiempo tentador, entrar en el universo femenino. Porque él está, es más, si uno no sabe quién es García Márquez, uno piensa que es una mujer la que lo está escribiendo. Porque él tuvo que conocer mucho cómo las mujeres piensan. O sea, y quizás es más difícil, ¿no? Porque él casi que adopta el papel para su personaje principal de una mujer, ¿no? Y por ejemplo, en el primer instante, en la primera vez, reafirma ese sentimiento cuando le deja los $20. Ella reafirma eso como que la impulsa entonces a liberarse, porque ella guarda sus $20 hasta el momento en que los pudo entregar. Y eso creo que también le dio esa fuerza a ella, ¿no? Que la catalogaran también por $20. Sí, él la calificó de esa forma. Sí, ese hombre la calificó de esa forma. Y era lo que yo decía del estereotipo, o sea, porque es mujer, la calificó de esa forma, pero y él no estaba haciendo nada malo según su criterio, ¿no? Sí. Y ese es el tema. Bueno, y me gustaría ahora que hiciéramos una ronda final de... ¿Usted va a decir algo? No, vamos a hacer una ronda final ya, digamos, fuera de la obra, como todas las cuestiones. Incluso si quieren podemos hablar un poquito de García Márquez, pero que sea breve, ¿no? Por lo menos digamos el nombre. Arcenia Herrera, yo vivo en el Colón. Muy bien. Yo no sé si, no sé si no recuerdo el profesor. Rafael Candanero. Ah, no. Es que yo quería pertenecer a un círculo de lectura. Bueno, ya está aquí. Ya está aquí, bienvenida. Ya está amarrado. Es primera vez que participo y veo que antes de venir tenía que hacerse la obra. Sí. No sabía, ahora fue que lo capté. Bueno, para la próxima. Pero ya sabe, para la próxima, bienvenida. No se preocupe, bienvenida. Y, por ejemplo, gracias. La próxima lectura, ¿cuál sería? Bueno, ahora vamos, estamos grabando. Ahora que terminamos de grabar, entonces vemos esa parte. Okay. Sí. Bueno, vamos a ver la segunda parte, digámoslo, fuera del libro, ¿no? Lo que se está viendo, lo que se está diciendo. García Márquez, bueno, es parte del libro, el prólogo explica bastante lo que pasó allí. García Márquez en algún momento dijo que él no quería que eso se publicara, que no se sentía cómodo con esa obra. En otros momentos él estaba perdiendo la memoria, que era una cosa terrible. Dice, mi mayor herramienta de trabajo es la memoria y la estoy perdiendo por la enfermedad y por la edad. Creo que más por la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, los hijos tomaron la decisión de publicarla en contra, se puede decir entre comillas, de la voluntad del papá, que no quedó tampoco tan claro si él fue tan tajante, porque en algunos momentos él estaba contento con la obra, en otros momentos no. Entonces ahí hay un debate interesante. Bueno, usted tiene que cumplir con lo que el difunto había dicho, como un testamento, o usted puede hacer otra cuestión. De paso, quiero decirles que ojalá nosotros como club de lectura, pasarlo en tránsito, vamos a ir a Tolima, donde han hecho una ciudad fantástica que representa Macondo.
y que van a grabar 16 capítulos de 100 años de soledad, ya lo están grabando para Netflix. Entonces, no solo es verlo en Netflix cuando esté grabado, sino ojalá ir personalmente, porque Aracataca es diferente a lo que está en la obra. Esta ciudad que han hecho sí es una representación de Macondo de 100 años de soledad. ¿Qué ibas a decir, Octavio? Yo lo que pienso que, por ejemplo, autores como este, ahí está la línea esa delgada de que si hay derecho o no. Acércate más. Si el mundo tiene derecho a este tipo de obras y de que de alguna forma pues se viola ese derecho del autor, porque es un autor que ha sido del mundo. Entonces, yo pienso que la decisión de los hijos fue buena en ese sentido, ¿no? Porque igual que Kafka, que si no lo hubieran rescatado del archivo, pues no. Exacto. Yo pienso que es parte de eso. Excelente. Yo comparto plena, ya no voy a decir nada, estoy totalmente de acuerdo con Octavio. Hablando del tema, escuché también comentarios de que se mencionaba que era una novela o un cuento, porque entiendo que iba a ser parte de una novela en conjunto, con varios cuentos. Sí. El texto como que de repente no es una novela tan larga, pero tiene todos los elementos, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que la descripción, el tema, y sí, se ve que lo dice, que lo comentó el trasfondo, porque sí, algo estaba pasando, esto es como para analizarlo psicológicamente, algo pasaba, ¿sí? Pero muy interesante eso. Claro. Mónica Guardia. La voluntad de la persona, ¿no? Pero ¿qué capacidad tiene una persona de vamos a decir, racionales o equilibradas y que no esté el ego involucrado, ¿no? Él sentía y nosotros, cada uno cuando escribe algo, a veces siente que no, qué vergüenza, me van a criticar. Y entonces esa versus, y no es capaz de ver la realidad del valor de la obra, ¿no? Y cuánto aporte, miren esta discusión, solamente que se ha formado en esta esquina del mundo, tan maravillosa sobre ese tema que estamos discutiendo, ¿no? Esto me recuerda una vez que vi una película que se me recomiendo que se llama La Última Estación, que es sobre los últimos días de Tolstoy. Buenísimo. Claro. Y entonces él había decidido, como era una persona así, que las masas lo amaban porque era defensor de unos principios, así, todo, defensor de la humanidad, pues, de todo. Y entonces él había decidido que su obra, la venta millonaria de las obras, se le iba a dejar a la humanidad. Entonces, pero su familia estaba pasando páramo. Y entonces la película trata sobre eso, ¿no? Sobre qué derecho tenía él a dárselo a la humanidad cuando la esposa estaba peleando porque, ¿no? Me lo deja a mí, porque es la familia, que es tu principal obligación. Y son los debates, ¿no? En cuanto a la voluntad de las personas que a veces toman decisiones, o sea, tal vez no basadas no en la racionalidad, ¿no? O qué es la racionalidad también, pero exacto, ¿me entiendes? ¿Cuáles son los compromisos? Sí, yo también lo veo desde ese punto del ego y a qué pertenecen en realidad todas las obras que hacemos los humanos. O sea, yo sí creo que los hijos decidieron correctamente. Creo que fue una evolución de él que tal vez él tampoco comprendió, agarrando en la misma novela. No todos en la medida que vamos creciendo, porque en realidad todos los días crecemos, nos damos realmente cuenta logramos conceptualizar cómo hemos crecido. Yo, como a mí la obra sí me dijo, simplemente tengo un autor que también evolucionó como autor, a escribir de otra manera. Creo que fue una experiencia maravillosa. Y también me recordé, porque hoy mi hija me mandó unas cositas de datos de él. Y, por ejemplo, tengo entendido que cuando escribió 100 años de soledad, y eso demoró como 3 años en escribirlo. O sea, que hay que pensar también que él era un autor muy cuidadoso de todo su texto. Entonces, tal vez al no poderlo releer o poder conceptualizar todo eso, porque yo para mí 3 años para escribir un solo libro, pues hay que ser muy, no quiero criticar porque indudablemente era sus capacidades, pero tal vez él fue demasiado autocrítico de sí mismo y entonces no se permitió a sí mismo, igual que vamos a ver lo de Magdalena, no se permitió evolucionar, porque
así como ella, como toda mujer o todo hombre, porque en el cuento hay un hombre también evolucionando, como en el otro cuento que también leímos, que siempre hablamos de que la mujer puede tomar la decisión si tengo un hijo o no tengo un hijo, y los hombres qué decisión tienen, si el hijo también es de él, pero no está en el útero de ellos. Eso me encantó del otro cuento de Bertalicia, porque siempre lo he visto así. Que es muy fácil hablar siempre mal del hombre en la relación de la mujer, porque cuando la mujer se embaraza se dueña del hijo. Y entonces, haya sido la relación buena o mala, yo soy la que decido si lo tengo o no lo tengo, porque yo lo voy a parir. Y el hombre no tiene útero para hacer hijos. Pero sin la parte del hombre no tendríamos un niño, y así sucesivamente. Pero regresando entonces al tema este que estamos hablando, yo sí creo que verdaderamente es todo un regalo a quienes hemos leído a García Márquez como uno de los primeros libros maravillosos que leímos de literatura latinoamericana, tener la dicha de tener documentos más nuevos de él. Excelente. Pero esa es la riqueza, porque ahí es donde se ve la dualidad de la información. La voluntad de las personas. Me ha tocado, por razones de vida, respetar la voluntad de una persona mientras estuvo cuerda y cuando ya había que tomar decisiones por ella. Y eso es algo que se respeta. Yo digo, si él quería, igual con Kafka, bien, nos nutrimos, pero Kafka no quería, es más, le digo al amigo, no lo haga. Entonces, nos nutrimos o no nos nutrimos, pero su voluntad para mí tiene un valor. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Qué es no más importante? Yo respeto, porque cada uno de ustedes tiene razón, pero yo no dejo de pensar en esa otra parte. Entonces, muy bien, muchas gracias. Juanor Castillo. Sí, primeramente yo quiero agradecerte a ti, Rafael, por haberme invitado a este grupo para nutrirme de nuevas amistades. Yo quiero felicitar a la compañera que viene de Colón a buscar actividad literaria, actualizarse. A Caledonia. A Caledonia, actualizarse. García Márquez tenía un pensamiento que decía que no se monte en el tren del progreso, que quede en la estación de las Purillas. Ese es García Márquez. Sí, García Márquez es una enciclopedia, una multienciclopedia. Pero yo me quedo, yo leí 100, bueno, sabes que en la carrera en otro español leí 3 tipos de obras, pero yo me quedo con 2 que me han impactado bastante, últimamente, pues la última. Memoria de mi puta triste, que es una novela que yo decía, yo quisiera tener plata, dinero, y comprarme unos 100 ejemplares, y con mi pertenezco círculo jubilado, y regalárselo a los amigos, que siempre estamos en lugares públicos tomando café, y están viendo a las chiquillitas, y eso me incomoda a mí, porque yo tengo una pareja de 40 años ya, y creo que cada vez con su pareja y con su plan, ¿verdad? Y me quedo también con la crónica de una muerte anunciada, que la he leído 5 veces, y cada vez que le pudo algo nuevo que uno quisiera estar en el escenario, decirle a Santiago, te vamos a matar. Todo el mundo le decía a Santiago, te vamos a matar. Incluso cuando le da la misma mamá, tranca la puerta cuando va corriendo y no vio que los no venían allá y le trancó la puerta. Pero sí, García Márquez fue fabuloso, y lo que me quedo con ella también, él decía que él era muy cuidadoso en sus obras, y él tenía una legión de correctores. Y decía hace un momento antes de entrar que la crónica de una muerte anunciada, él demoró 32 años publicarla, él la tenía allí. Yo tengo el informe ese, pero no estaba contento, porque algo no le funcionaba. Él decía así, esta novela es como una mesa de 3 patas, te falta una. Hasta un amigo con la leyó y le decía, el problema tuyo que tiene 2 novelas. Entonces la decidió a publicar. Bueno, yo quiero, gracias Fanor y gracias a cada uno por sus comentarios. Me parece súper interesante lo que estamos hablando. Yo quiero decir, para finalizar, mi criterio también, uno, la puesta en escena de 100 años de soledad de estos capítulos también están en contra de la voluntad de García Márquez. García Márquez autorizó que la mayoría de sus obras, muchas de sus obras, pudieran ser llevadas al cine, pero no 100 años de soledad, porque él decía, cada lector debe hacer su propia película, no hacerle una película.
bueno, los hijos ahora desatendieron eso que había dicho el papá, y bueno, también hay negocios por medio, eso también es parte de la vida, y ellos son justamente, uno se llama Gonzalo y el otro Rodrigo, ellos son los productores de esta mega producción, que yo creo que va a ser la producción, este libro es el libro del año, y quizás de la década, que estamos viendo nosotros hoy, en agosto nos vemos, y la producción fílmica quizás más interesante que va a haber este año es justamente la de 100 años de soledad que es en Tolima. Lo otro que quiero... Perdonen, me sorprendería que sea buena. Ojalá que me equivoque. Bueno, vamos, hay que verlo. No, bueno, ese es otro debate que yo creo que podemos hacer. Una cuestión es lo escrito y otro es lo que se produce. Y esa es la maravilla de nuestra reunión. Pero, puntos de vista. Pero quiero algo que he insistido en Neida que me parece muy interesante es que la temática, yo me gusta siempre más la forma, ¿no? Trabajo más con la forma que con la temática, pero la temática es muy contemporánea. Incluso hay algunas llamadas de atención al tema del turismo masivo, que ocurre en los últimos capítulos, o sea, como la isla, y además, como desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, los viajes allá a la isla, cómo va evolucionando la isla. Primero, ella había un contacto personalizado con la gente y ahora llega incluso, si uno ve, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, 100 años de edad, o sea, son situaciones rurales. Aquí ya, y como de pasado, acá ya son cuestiones, problemas contemporáneos, como ese que acabo de decir. Como cambió el hotel. Como cambió el cuarto hotel de la abanico a lo que ella no podía llamar. Incluso lo del cementerio ese. La tarjeta, que ya no había llave. Cementerio de turistas, que ponen los cadáveres verticales para... Entonces, eso. Y lo otro, y con esto quiero terminar mi opinión, porque el derecho final es lo que acaba de decir maestro Pablo Castillo. Crónica de una muerte anunciada, para mí, es la gran poética de esta época. Muchas personas le preguntan a uno, bueno, ¿cómo escribo? Deme un manual para escribir. Yo creo que hay que leer Crónica de una muerte anunciada y ver las técnicas que él usó allí. Comenzar con eso. O sea, yo creo que ese es el gran, como Aristóteles tuvo la poética en la Grecia antigua, yo pienso que la poética contemporánea no es En agosto nos vemos, ni es mi puta triste, la memoria de mi puta triste, es Crónica de una muerte anunciada. El manejo de la frase, el manejo de la oración, el vocabulario, la estructuración, etcétera, creo que es la gran poética nuestra. Y además del contenido. Bueno, quiero agradecer muchísimo a mis colegas que han estado hoy aquí en esta presentación y tendremos una próxima sesión, así que estén pendientes de nuestro sitio del Club de Lectura. Vamos a poner esto esto va a estar en YouTube, también en Facebook. Así que muchísimas gracias, muy buenos días y felicidades. Una pregunta. Ahí vamos a cortar Le corte para Ya voy a cerrar. el círculo, el grupo, ¿qué tiempo está funcionando? desde antes de pandemia. ¿Vas a escribir una historia? No.